Según la Cámara de Comercio de Caracas, el 40% del país, el 40% de los venezolanos come dos o menos veces al día. Lo informa el diario El Universal, reportando que el presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Caracas, Pedro Pacheco, considera necesario que se busquen mecanismos para incrementar la productividad. Y es que la Cámara de Comercio de Caracas dio este dato muy importante, referente a que el 40% de Venezuela come dos veces o menos. También insta a evaluar la situación actual del país. El presidente de la Cámara de Comercio de Caracas manifestó que los conatos de saqueos agravan la situación actual del país, por ello, instó a buscar soluciones que contribuyan a incrementar la productividad. Por otra parte, recalcó la necesidad de respetar a la propiedad privada, así como las libertades económicas. Así lo hizo saber el martes 21 de junio en el programa A Tiempo que transmite Unión Radio. Es importante dejar en claro este primer punto, porque la propiedad privada es siempre el factor de desarrollo primordial en las sociedades. Es decir, se puede instaurar un sistema mixto basado en la socialdemocracia que combina una economía dual. Un sistema de economía dual implica la participación tanto del sector público, tanto del Estado como de la empresa privada, que es el sector privado, en lo que yo denomino una alianza de capitales. Una alianza de capitales, una unión en la que los presupuestos puedan ser unificados en una agenda de trabajo y la producción sea maximizada, la distribución sea maximizada a través de la creación de redes mixtas de producción y distribución mediante la ampliación y la multiplicación, por así decirlo, de sedes de producción con cadenas de producción que puedan agregar mayor valor agregado y por ende aumentar la oferta para poder contrarrestar de esa manera los efectos contraproducentes de los subsidios que generan pérdidas y poca rentabilidad a los productores debido a la política de control de precios que hay actualmente en Venezuela. En ese sentido, Pacheco argumentó que según las últimas encuestas, 40% de los venezolanos comen dos o menos veces al día, situación que calificó de lamentable. Por ello instó a que se busquen soluciones. Sobre la necesidad del diálogo lo considera importante, pero cree conveniente establecer las causas de por qué no estamos siendo productivos, enfatizó. También dijo lo siguiente, y cito: yo diría que en términos sencillos lo que tenemos que ver qué están haciendo otros países para no estar en situaciones como la nuestra, y ni siquiera tenemos que apuntar a países de Europa o lo que se denominan países desarrollados. Veamos un país, por ejemplo, como Ecuador, indicó. Y es un ejemplo muy puntual que quiero también enfatizar y desglosar. ¿Por qué? Mucho se ha hablado acerca de que el desarrollo es siempre aquello que apunta a la sociedad occidental europea, o el paradigma de desarrollo es lo que hemos estado acostumbrados a observar a través de los modelos económicos, algunos con economías duales, otros con economías más neoliberales, otros con economías estatales pero abiertas a los mercados sin tanto control el gubernamental o control estatal, sino también observar que los factores de desarrollo se pueden crear nuevos paradigmas de desarrollo con modelos económicos que si bien siguen patrones neoliberales muy de alguna manera pregonados en Europa, como por ejemplo la dolarización también en países de aquí de América, es ese mismo factor que ha sido de alguna manera la medida de desarrollo que ha impulsado la economía de Ecuador, por ejemplo, un país que decidió dolarizar su economía. De hecho, recientemente una funcionaria en la cartera económica de ese país mencionó que Ecuador, de no haber dolarizado su economía, estaría como Venezuela actualmente, o que se salvó de llegar al punto económico en el cual se encuentra Venezuela si no hubiera, o porque mejor dicho, dolarizó su economía. Entonces, ¿es la dolarización una medida efectiva? Es la atracción de flujos de capital y de alguna manera la adopción de la moneda estadounidense, una moneda sólida con respaldo que de alguna manera sí estaría sometida bajo regulaciones de la Reserva Federal, y eso implica adaptar la política monetaria a los patrones que dicte la Reserva Federal estadounidense, pero de alguna manera puede propiciar una rentabilidad y una macro reevaluación de la moneda y de la economía venezolana hasta el punto de que
el dólar sea el factor primordial de rentabilidad económica de Venezuela, se llega a dolarizar. Entonces, si un país como Ecuador pudo dolarizar su economía y asumir e impulsar ese desarrollo, ¿por qué no podría hacerlo Venezuela? Mencionó además que en Ecuador, a diferencia de Venezuela, no existen ni control de cambio, ni control de precios, así como el hecho de expropiaciones o tomas a empresas, situaciones que considera como gran parte de las causas de lo que se vive en Venezuela. Entonces, ¿por qué los venezolanos comen 2 veces o menos? Es parte de que la política económica ha afectado claramente el sector alimentación, el control de precios, el control de las cadenas de producción, las expropiaciones, control de importaciones y exportaciones, control de todo el andamiaje económico, de la dinamización de la oferta, distribución y producción alimenticia, ha hecho que haya habido distorsiones en el sistema hasta el punto de afectar literalmente el estómago de los venezolanos. Respecto a los comités locales de abastecimiento y producción, los CLAP, Pacheco consideró que se trata de una política errada porque a su criterio la situación actual no es un problema de distribución sino de producción, de tal manera que podría interpretarse eso bajo el marco de que el gobierno está controlando lo poco que hay, en lugar de atacar la raíz del problema, que es la producción, para incrementar la producción y a su vez la distribución, no está produciendo, sino que lo poco que existe actualmente en oferta alimentaria lo distribuye. Prácticamente estaría, como quien dice, alegando que el socialismo es miseria, distribuyendo la miseria, lo poco que existe sin producir nada. En cuanto a la proyección a futuro, afirma que en los próximos meses no hay indicios de que mejorará la situación. Vienen unos meses muy complicados, aunque a mediano y largo plazo plantea un escenario optimista porque ve a Venezuela como un país con alto potencial, por supuesto, pero siempre el alto potencial implicaría una voluntad política que de alguna manera tiene que estar predecida y también debe estar antecedida por cambios políticos que sin duda alguna van a determinar la economía, porque es la política lo que determina la economía, no la política, no la economía lo que determina la política. Por ello, y en gran parte es una buena explicación de por qué actualmente se vive esta coyuntura económica que ha afectado al estómago de los venezolanos, y es la politización del sistema económico, la politización del manejo de algo tan delicado en un país que es lo primordial sin duda alguna como lo es la economía. Por ese motivo los venezolanos están comiendo 2 o menos veces al día, y una buena política para tratar de solucionar eso sería que el gobierno destinara recursos de capital financiero procedentes del fondo CENIAT, la recaudación impositiva directa e indirecta, para crear a su vez un fondo de subsidio alimentario, subsidios alimentarios directos, es decir, subsidiar en cuanto al sector de alimentación a los venezolanos, algo diferente al ticket de alimentación, mediante subvenciones o subsidios, incrementos a cuentas corrientes de la banca pública, es decir, que cada venezolano pueda gozar de un incremento o un monto incrementado en sus cuentas por un subsidio directo por parte del gobierno en sus cuentas corrientes que las posean en la banca pública, y esos recursos para poder financiar esas subvenciones o subsidios directos mediante cuentas corrientes en bancos públicos podría provenir de capital financiero del fondo CENIAT que el gobierno podría canalizar para que el venezolano pueda tener por lo menos un poco más de poder adquisitivo, que aún así seguiría siendo bajo, para satisfacer de alguna manera la necesidad de alimentación, que hoy en día se torna el principal foco y factor de descontento social en Venezuela, como lo es la alimentación, la comida. Por ello los venezolanos protestan, saquean y literalmente gritan y exclaman: queremos comida. Así están las cosas en la convulsionada economía de Venezuela, que está afectando literalmente al estómago de los venezolanos, lamentablemente.